Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Mi nombre es Rodrigo Paredes y todavía recuerdo las risas de mi hijo corriendo por el patio de la escuela. Juan Bedoya Montoya, aquí en Ibarra. Era un colegio antiguo, de muros grises y patios de piedra, pero acogedor. Llevábamos una vida tranquila. Yo trabajaba en un taller mecánico cerca del Parque La Merced y mi esposa vendía ropa en el mercado Amazonas. Nuestro hijo, Matías, de apenas 8 años, era todo para nosotros. Le gustaban los libros de animales, dibujaba dinosaurios y decía que cuando fuera grande quería ser paleontólogo. Nunca imaginé que el lugar donde aprendía a leer y escribir terminaría siendo el escenario de la peor pesadilla de nuestras vidas. El colegio tenía su propio guardia, un hombre flaco y de rostro arrugado que todos conocíamos como Don Fermín. Siempre estaba barriendo el patio, moviéndose en silencio entre los pasillos. Vivía en una pequeña casa al fondo del plantel, un sitio que los niños evitaban. Decían que tenía gatos negros, que olía raro allá adentro. Yo nunca le presté atención. ¿Quién pensaría mal de un conserje con más de 20 años en la escuela? Todo comenzó con la desaparición de un niño de 3er año. Dijeron que quizás se había escapado de casa. Después fue una niña de 2º. Luego otro más. Y así, en menos de 2 meses, 5 niños desaparecieron. Las autoridades dieron versiones confusas. Que las familias estaban involucradas, que quizá eran secuestros o fugas por problemas domésticos. Pero los padres sabíamos que había algo oscuro ocurriendo, algo que se escondía dentro de esos muros escolares. Entonces le tocó a Matías. Una mañana normal lo llevé al colegio. Me dio un beso en la mejilla y corrió hacia la entrada con su mochila azul. Fue la última vez que vi su rostro. La policía vino, buscó en las calles, hablaron con sus profesores, revisaron las cámaras, que misteriosamente habían dejado de funcionar justo ese día. Yo me volví loco. Dejé de trabajar, de dormir, de comer. Solo salía a pegar carteles con su foto, a recorrer los barrios, a preguntarle a cualquiera si lo había visto. Mi esposa se hundió en la depresión y la escuela cerró sus puertas. Decían que por prevención, pero yo sabía que era por miedo. Algo andaba mal en esa institución. Una noche, cuando ya no podía más, decidí entrar por mi cuenta. Una semana después de la desaparición de Matías, la escuela quedó en silencio. Los portones cerrados, los vidrios sucios, los pupitres abandonados como si los niños hubieran huido en medio de la clase. Al principio pensé que era temporal, pero nunca volvieron a abrir. Los vecinos comentaban con voz baja que algo se había podrido ahí adentro. Algunos padres se marcharon de la ciudad, otros callaron. Yo no podía. Esa escuela me había robado lo más preciado que tenía y nadie hacía nada. Me sentía como un loco, gritando en medio de un cementerio de indiferencia. Comencé a vigilar el lugar todas las noches. Desde un parque frente al colegio, me quedaba sentado en la banca más alejada, con una linterna en el bolsillo y una botella de agua. A veces llevaba una cámara vieja, tratando de captar cualquier movimiento. Y fue entonces, una madrugada lluviosa, que lo vi, Don Fermín. No en su casa, no en la calle, sino dentro del colegio cerrado. Caminaba por el patio como si nada, como había entrado. ¿Por qué estaba ahí si ya no había nadie? Me quedé helado. Lo vi detenerse en medio del patio, levantar la cabeza hacia el cielo y quedarse quieto, como si escuchara algo. Luego desapareció entre las sombras. No pude dormir esa noche. Volví a casa temblando, con el corazón a punto de estallar. ¿Qué hacía el conserje en una escuela clausurada? ¿Qué guardaban ahí dentro? Empecé a revisar su pasado, a preguntar en el barrio. Descubrí que Don Fermín no tenía familia, que nadie sabía realmente de dónde venía. Estaba en esa escuela desde antes que yo fuera padre. Algunos decían que antes trabajó en un colegio en Otavalo y que también hubo problemas allí, pero nadie podía confirmarlo. Todo eran rumores.
pero comenzaban a encajar como piezas malditas de un rompecabezas. Una noche tomé una decisión. Ya no podía esperar más. Si la policía no iba a investigar a fondo, yo lo haría. Al día siguiente me metí al colegio. Salté la reja trasera, la que colinda con un terreno baldío. Eran las 2 de la madrugada. El cielo estaba encapotado y apenas se oía el croar de las ranas lejanas. La oscuridad parecía más densa dentro del colegio, como si el aire fuera más pesado. El olor a humedad y encierro me golpeó apenas crucé el patio. Avancé despacio, con la linterna temblando en mi mano, rezando en voz baja, sintiendo el frío de los pasillos en los huesos. Y entonces escuché pasos, no los míos, pasos secos, arrastrados, provenían del fondo, de la casa del conserje. La casa del conserje era un bloque viejo de cemento con techo de zinc oxidado. Desde afuera parecía abandonada, pero cuando me acerqué, noté algo que me hizo detenerme. Había una vela encendida junto a la ventana, proyectando sombras que se movían por dentro, como si alguien estuviera caminando en círculos. El corazón me martillaba el pecho. Cerré la linterna, me acerqué con sigilo y apoyé el oído contra la puerta de madera podrida. Dentro se oía una voz. Murmullos más bien, como si rezara, pero no eran oraciones, sonaban como palabras antiguas, como un idioma que no era nuestro. Entonces algo se quebró, un crujido, y luego un gemido ahogado. Empujé la puerta, no estaba cerrada con llave. Entré, el interior apestaba a cera derretida, a tierra mojada y carne. Había símbolos tallados en las paredes, y en el piso un círculo de sal negra, con velas a su alrededor. Al centro, una caja de madera abierta. Dentro lo que parecía una mano de niño. Me quedé helado. No grité, no corrí, solo me acerqué. Como si mis pies ya no me obedecieran. Como si algo dentro de mí necesitara verlo con sus propios ojos. Había ropa infantil apilada en una esquina. Mochilas, zapatos pequeños. Uno de ellos era el de Matías. Sentí que me partía por dentro. Me desplomé al suelo, llorando en silencio, mordiéndome la manga para no hacer ruido. No está muerto, me repetía. No puede estar muerto. Entonces escuché los pasos. Venían del pasillo trasero de la casa. Una figura se movía en la oscuridad. Me escondí tras una mesa. Era don Fermín. No caminaba como una persona. Se arrastraba, torcido, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza girada hacia arriba, como si olfateara el aire. Sus ojos brillaban. De verdad brillaban en la penumbra, y su lengua, larga y negra, colgaba como la de un perro. Lo vi abrir una trampilla en el piso, un acceso al sótano. De ahí salía un olor putrefacto, a sangre seca, a cosas podridas desde hace años. Bajó sin encender luz, como si viera en la oscuridad. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, quizá una hora, pero algo me impulsó a seguirlo. Saqué el cuchillo de cocina que había traído escondido en la chaqueta, abrí la trampilla y bajé los primeros peldaños de madera vieja, sintiendo que el alma se me salía con cada crujido. La oscuridad era total. Encendí la linterna. El haz de luz iluminó una escena que todavía me despierta gritando por las noches. El sótano era una especie de caverna tallada a mano, húmeda, fría, con las paredes llenas de marcas como si uñas hubieran rasgado la piedra. Pero lo peor eran los cuerpos. Al principio pensé que eran muñecos. Había decenas. Pero cuando me acerqué, entendí la verdad. Eran esqueletos, pequeños, algunos incompletos, otros aún con jirones de ropa infantil. Me temblaban las piernas. La linterna temblaba tanto que su luz oscilaba como una llama. Uno de los cráneos tenía un gorro de Spider-Man. Era de Matías. Caí de rodillas. No grité, no podía. Me dolía la garganta de tanto contener la desesperación. En el centro del sótano había una especie de altar, hecho de huesos. Sobre él, un libro enorme, encuadernado en cuero oscuro. Lo abrí con manos temblorosas. No estaba en español, ni siquiera en un idioma que reconociera. Había símbolos, dibujos de criaturas deformes, ojos flotantes, figuras humanas rodeadas de fuego. Lo cerré con rabia. Todo esto era brujería, negra, antigua, y el responsable seguía allí abajo. Escuché una respiración. No era la mía, ni venía de mi espalda. Venía de las paredes. El conserje apareció de la nada,
colgado boca abajo desde el techo, como una araña. Su rostro estaba completamente desfigurado, con la piel rasgada como si se la hubiera arrancado a pedazos. Su boca no tenía labios, solo dientes afilados que rechinaban al abrirse. Me habló, pero no con palabras. Sentí su voz dentro de mi cabeza. Era como si me apretara el cráneo desde dentro. ¿Por qué bajas a este lugar? Aquí solo hay ofrendas. Tu hijo fue un regalo. Entonces chilló. Un grito que no venía de su garganta, sino de todos los cadáveres al mismo tiempo. Los huesos crujieron. Algunos cráneos cayeron al suelo y rodaron hacia mí. Corrí. Subí por la trampilla como un animal, golpeándome con los bordes de madera, cayéndome de lado. Cerré la tapa de golpe y empujé una mesa encima, pero el sonido no se detuvo. Algo golpeaba desde abajo. Golpes secos, una fuerza antinatural. Salí de la casa tambaleándome, cubierto de sangre vieja, con la linterna casi sin baterías. Escuchaba a Fermín reír desde abajo, una risa que parecía salir de 100 gargantas. Lo último que vi antes de saltar la reja del colegio fue su mano deformada, larga y con uñas negras, saliendo entre las rendijas de la trampilla. Llegué a casa en shock. Mi esposa no entendía nada, solo repetía, ¿dónde está Matías? Y yo no supe qué responderle. Fui a la policía esa misma mañana, con la ropa aún manchada y los ojos hinchados de tanto llorar. Les conté todo, el sótano, los huesos, el altar. Me miraron como si estuviera loco. Uno de los agentes incluso se rió, preguntando si había estado bebiendo. Les supliqué que fueran, que revisaran la casa del conserje. Finalmente accedieron, quizá por lástima o porque ya me conocían de tantas veces que había venido a pedir ayuda. 3 patrullas llegaron al colegio a eso del mediodía. Yo los acompañé con el corazón estrujado. Entraron con armas, con perros. Revisaron la casa, revisaron el sótano. Pero lo que encontraron no fue lo que yo había visto. El sótano estaba vacío, limpio, sin huesos, sin altar, solo tierra húmeda y paredes de cemento. Yo grité, les señalé el lugar exacto donde estaban los cuerpos. Les mostré el rincón donde estaba el libro, el banco de los cráneos. Nada. No hay nada aquí, señor Paredes, dijeron. Váyase a descansar. Uno de ellos, el único con algo de compasión en la mirada, me susurró al oído, lo que usted vio no está hecho para ser visto por nosotros. Me convertí en un paria. Los otros padres me evitaban. La gente del barrio me llamaba el loco del colegio. Mi esposa dejó de hablarme por semanas. Yo sabía lo que había visto. Esa cosa no era humana. Y la única prueba que me quedaba era el zapato de Matías que había recogido de la pila de ropa infantil. Lo guardé bajo llave. Cada noche lo sacaba, lo miraba, lo abrazaba, como si de algún modo eso me mantuviera cerca de él. No sabía si estaba vivo o muerto, pero lo sentía. Lo sentía tan cerca a veces, como si respirara junto a mí. Las noches comenzaron a ponerse raras. Luces en el colegio, ruidos de cadenas arrastrándose por el patio, vecinos que aseguraban haber visto sombras trepando las paredes. Una niña del barrio dijo que don Fermín la llamaba desde su ventana, ofreciéndole caramelos, pero cuando fueron a su casa, ya no estaba. Desapareció. Lo buscaron por todo Ibarra, pero parecía haberse esfumado. Algunos dijeron que huyó, otros que se lo tragó lo que adoraba. Yo sabía que no se había ido. Él seguía ahí, de alguna forma, adentro, como un bicho escondido en las paredes. Y entonces recibí la carta, sin remitente. Solo decía, si quieres volver a verlo, entra solo. Medianoche, viernes, 13. Y venía con algo más. Un mechón de cabello, negro, suave, de mi hijo. Llegó el viernes 13, el día en que debía entrar solo. Como decía la carta, toda esa semana no pude dormir. Me quedaba despierto escuchando los ruidos del techo, las voces que susurraban mi nombre desde los rincones, sombras que se movían por la casa cuando apagábamos las luces. Mi esposa no quería hablar del mechón. Lloró una noche entera y luego se encerró en el cuarto. Me miraba con una mezcla de miedo y resignación. Yo ya no era el mismo. Algo me había cambiado desde el sótano. Algo me había seguido desde esa casa maldita. Pero aún tenía esperanza, una chispa diminuta, aferrada a la locura. Esa noche salí sin despedirme. Llevaba una mochila con una cámara, una linterna nueva, una cuerda y un cuchillo grande de cocina. Caminé por las calles vacías de Ibarra.
con la luna colgando como una sentencia sobre mi cabeza. Nadie me detuvo, nadie me vio. La ciudad entera parecía dormida o paralizada por algo más profundo. Llegué al colegio poco antes de la medianoche. La reja estaba entreabierta. La empujé. Ni un solo sonido, ni un grillo, ni el viento. Entré, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. El aire estaba espeso, húmedo, con un olor agrio que me revolvía el estómago. La casa del conserje estaba iluminada, no con luz eléctrica, sino con fuego. Había velas encendidas en cada esquina, como si alguien me hubiera estado esperando. Y ahí estaba, él, sentado en una silla de madera, como si fuera un muñeco. Pero no era el mismo Fermín. Su cuerpo estaba más delgado, encorvado, como si la piel se le hubiera pegado a los huesos. Sus ojos no eran humanos, eran negros completamente como pozos, y su boca estaba cosida con hilo grueso. Cuando me vio, sonrió, aunque no podía mover los labios, solo los ojos. Con un gesto de la mano me señaló la trampilla del sótano. No podía parar, mis piernas se movían solas. Bajé. Cada escalón era una zancada hacia el infierno. El sótano no estaba igual, era más profundo, como una catedral de piedra, con columnas talladas y símbolos extraños que brillaban con una luz enfermiza. Y en el centro, mi hijo, atado, vivo. Tenía los ojos vendados y la boca cubierta con cinta. Estaba pálido, pero se movía. Corrí hacia él, llorando, gritando su nombre. Lo abracé, corté las sogas, pero algo se movía detrás de mí. No era don Fermín. Era algo más. Una figura gigantesca emergía de la pared. Tenía forma humana, pero su piel era gris como ceniza, y su rostro no tenía ojos ni nariz, solo bocas, docenas de bocas pequeñas que susurraban al mismo tiempo. Un alma por otra, decían. Él fue prometido. Mi hijo gritaba, la criatura se acercaba, la linterna parpadeaba. Y en ese momento hice lo único que podía. Tomé el cuchillo y me lo clavé en el brazo. La sangre cayó al suelo. La criatura se detuvo, olfateó, sus bocas se rieron. Y entonces desapareció. Mi hijo temblaba entre mis brazos. Estaba en shock, pero vivo. Lo levanté como pude. Subimos los peldaños tambaleando, con la linterna parpadeando cada vez más débil. Al llegar arriba, don Fermín ya no estaba, solo su silla vacía y un olor fuerte a quemado. La casa entera parecía respirar, como si las paredes se movieran. Sentí un ardor en el brazo. Donde me había cortado, la herida no sangraba más. En su lugar se formaba una cicatriz extraña, un símbolo. Como los del libro, sentí un mareo. Algo se había sellado en mí. Salimos corriendo por el patio de la escuela, con Matías en brazos. Cuando llegamos a la reja, él se desmayó. Lo cargué hasta la calle. Un taxista que pasaba se detuvo y sin preguntar nada, nos llevó al hospital. Estuvimos 3 días internados. Los médicos dijeron que Matías estaba desnutrido, deshidratado, pero sin heridas. No entendían cómo había sobrevivido. Dijeron que tenía signos de haber estado encerrado por semanas. Mi esposa lloró cuando lo vio. Lo abrazó sin soltarlo, como si temiera que se desvaneciera otra vez. Pero había algo en su mirada, un vacío. Mi hijo no volvió a ser el mismo. Los días siguientes fueron extraños. Los periódicos no dijeron nada. La policía solo escribió un informe breve sobre un niño extraviado que había sido encontrado por su padre. Yo traté de contar la verdad. Nadie escuchó. Me llamaron trastornado. Incluso algunos dijeron que yo mismo había escondido a Matías por traumas familiares. Quise sacar a la luz lo que vi. Quise que registraran el colegio, que buscaran los restos. Pero para cuando regresé, ya habían demolido la casa del conserje. En su lugar solo había tierra removida y ceniza, mucha ceniza. Matías no hablaba, solo dibujaba. Cada día, hojas llenas de símbolos, ojos, sombras con muchas bocas. Lo llevamos a un psicólogo, pero nos recomendaron dejarlo sanar a su ritmo. Una noche, entré a su habitación sin que me viera. Estaba hablando en susurros, en ese idioma que había escuchado en el sótano, como si algo se le hubiera metido por dentro. Me escondí y lo grabé. Cuando lo escuché después, me sangraron los oídos. Literalmente, tuve que ir al hospital. Nadie creía lo que estaba pasando. Nadie quería creer. Yo sí creía.
porque lo sentía. Desde esa noche, había algo dentro de mí también. Desde que volvimos del colegio, las cosas en casa comenzaron a pudrirse lentamente. Las paredes amanecían con manchas negras que no se podían limpiar. La luz del baño parpadeaba cada noche a las 3:13 en punto. Matías se despertaba gritando, pero nunca recordaba por qué. Yo ya no dormía. Mi esposa intentaba mantener la calma, pero la vi llorar sola más de una vez, mirando a nuestro hijo como si ya no fuera suyo. Yo lo sabía, lo sentía. Esa cosa que vimos en el sótano no se fue, se metió en él y en mí también. El símbolo del brazo se inflamaba a ratos, ardía, como si me quemaran con un hierro al rojo vivo. Una noche me miré al espejo y vi que la pupila de mi ojo derecho se había vuelto completamente negra por unos segundos. Como los ojos de don Fermín, me miraba a mí mismo y no me reconocía. A veces despertaba en lugares distintos a donde me había acostado. Una madrugada encontré tierra bajo mis uñas y los pies llenos de barro. Había caminado, pero no recordaba hacia dónde. Empecé a escribir cosas sin sentido. Garabatos, nombres, fechas que no recordaba, lenguas que no conocía. Matías también cambiaba, no solo en su silencio, sino en su mirada. Ya no tenía miedo, al contrario, a veces sonreía en la oscuridad, mirando un punto fijo de la pared, como si algo lo entretuviera. Una vez le pregunté qué miraba y solo dijo: «Él también está en ti, papá. Por eso ya no estamos solos». Sentí que el alma se me caía por los pies. Esa noche soñé con el sótano, pero esta vez no estaba vacío. Matías y yo estábamos allí, sentados frente al altar de huesos, leyendo juntos el libro maldito, y a nuestro alrededor, los niños desaparecidos nos miraban, sin ojos. La escuela fue demolida por completo un mes después. Dijeron que construirían un centro cultural, pero yo sabía que querían enterrar algo que habían visto, aunque no lo dijeran. Un obrero murió durante las excavaciones. Le cayó una viga, decían, pero un amigo mío que trabajaba en el municipio me dijo que su cuerpo apareció con la boca llena de tierra, como si lo hubieran enterrado vivo. Cerraron el lugar. Nadie volvió a hablar del colegio. Se convirtió en un terreno baldío, pero cada tanto alguien pasaba por ahí y oía risas de niños. Y en casa, el símbolo del brazo comenzó a moverse, no figurativamente, literalmente. Palpitaba, respiraba, como si algo dentro de mí estuviera creciendo, alimentándose. El 31 de octubre, la ciudad entera se cubrió de una neblina espesa. No era común en Ibarra, no así, no tan densa ni tan fría. Parecía algo traído desde otro mundo. Esa tarde, Matías desapareció por unas horas. Lo buscamos por todas partes, en el parque, en casa de su primo, en el mercado donde a veces ayudaba a su madre. Nadie lo había visto. Volvió solo, al anochecer, con los zapatos cubiertos de tierra y con una sonrisa vacía. Cuando le preguntamos dónde había estado, dijo: «Fui a verlo, me llamó, me dijo que pronto todos estaríamos juntos». Esa noche supe que tenía que terminar con esto. Volví al terreno donde antes estaba la escuela. Salté la cerca de metal. La tierra parecía más negra de lo normal, húmeda como si respirara. Al centro del terreno habían dejado una especie de hueco sin rellenar. Una excavación, o quizá un pozo. Me acerqué y vi que bajaban escalones, igual que la trampilla en la casa de Fermín. Era como si el sótano hubiera sobrevivido, como si ese lugar maldito se negara a ser sepultado. Bajé sin pensarlo. Llevaba una linterna, el cuchillo y el mechón de pelo de Matías. No sabía qué haría, solo sabía que debía cerrar el círculo. En el fondo del pozo, la oscuridad era total, pero no silenciosa. Se oían murmullos, voces infantiles, rezos en lenguas extintas, risas suaves. La linterna tembló, y entonces lo vi, el cuerpo de don Fermín, colgado boca abajo, aún con el hilo cosiéndole la boca. Pero su pecho se movía, estaba vivo. Pude oír cómo sus costillas crujían al inhalar. Abrí la boca para gritar, pero me congelé. Sus ojos se abrieron. Ya no eran negros, eran rojos, como brasas. Me habló sin hablar. Lo que vive en nosotros no muere, solo duerme. El suelo comenzó a agrietarse. Del piso salían manos, huesos, cráneos. Los niños, pero no como eran. Eran sombras hechas carne.
espíritus encerrados en cuerpos podridos. Todos caminaban hacia mí. Matías estaba entre ellos. Lo supe porque me miró con ternura. «No me saques de aquí, papá. Aquí no duele nada». Me arrodillé temblando, sin saber si correr o abrazarlo. Y entonces, el símbolo en mi brazo comenzó a arder. Me quemaba como el fuego del infierno. Sentí que algo dentro de mí despertaba, y lo comprendí todo. El sacrificio nunca fue Matías, era yo. El calor en mi brazo era insoportable. El símbolo latía como un corazón maldito. Y cada vez que lo hacía, los niños espectros se acercaban más. Podía oír sus huesos crujir, su carne rasgarse al moverse. Matías estaba justo al frente, con esa mirada vacía, pero con una lágrima bajándole por la mejilla. Don Fermín seguía colgado, pero sus ojos me devoraban como agujeros vivos. El pozo entero temblaba, las paredes sudaban sangre, y yo entendí lo que debía hacer. No podía salvar a mi hijo, ya no del todo, pero sí podía sellar el mal, por él, por los otros niños, por mí. Saqué el cuchillo y me arrodillé ante el altar de huesos. Ya no era el mismo que había visto antes. Ahora brillaba, respiraba, susurraba. Sentí que el cuchillo temblaba en mi mano, como si algo invisible tratara de quitármelo. Un alma por otra, murmuraban las bocas del altar. El Padre, por el Hijo. Cerré los ojos. Pensé en mi hijo cuando me decía «te quiero» en las mañanas, cuando me abrazaba antes de dormir. No podía dejar que creciera con eso adentro, con ese mal mordiéndole el alma desde el fondo de su ser. Tenía que quitárselo, a cualquier costo. Me rajé el pecho. El corte fue profundo, brutal. La sangre salpicó el altar. El símbolo en mi brazo ardió con una luz blanca. Entonces lo vi todo. La historia detrás de Don Fermín, un brujo andino renegado que siglos atrás había hecho un pacto con un ente prehumano, un dios sin forma, que vivía bajo la tierra, alimentándose de la inocencia robada. Fermín no era más que el canal, el guardián del sello. Y ahora, el guardián debía ser reemplazado. Mi cuerpo comenzó a arder desde dentro. Los niños retrocedieron. Matías gritó mi nombre. Lo miré por última vez. «Corre, hijo, vive». Una explosión de luz lo empujó hacia atrás, fuera del pozo. Todo se derrumbó. Las paredes, el altar, el cuerpo de Fermín. El símbolo en mi brazo se quemó hasta desaparecer. Pero antes sentí paz, una profunda y completa paz, como si todo el dolor se disolviera en la oscuridad. Desperté en el hospital, días después, con el pecho vendado. Me encontraron en el terreno, inconsciente, sin señales del pozo ni de los huesos. Matías estaba bien, sonreía de nuevo. Ya no murmuraba en lenguas antiguas ni dibujaba símbolos. Mi esposa me abrazó como si hubiese regresado de la muerte. Y tal vez sí. Nunca más se volvió a hablar del colegio. Construyeron una cancha encima del terreno. A veces, los niños dicen que al jugar fútbol ahí, escuchan voces que les susurran desde el piso. Yo me mudé lejos con mi familia. Nunca volví a ese lugar. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.